Buenas, acá ya son buenas noches. Acá estamos avanzando en el texto de la unidad 3. Y a continuación ustedes lo que tienen que hacer es tener, por un lado, el texto, me refiero a los textos del liberalismo, conservadurismo, socialismo y nacionalismo, del- de la compilación del profesor Miquel Caminal Badía en su Manual de Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Barcelona, donde va a ser la bibliografía fundamental que ustedes tienen que comprender y analizar. De esa bibliografía vamos a ir viendo que necesitamos ir aclarando, agregando, construyendo un mapa conceptual a medida que vamos haciendo esta, esta elaboración eh, detallada del texto. Entonces, aplicando dos técnicas que hemos trabajado en clase en algún momento, voy a hacer primero una presentación del texto, le voy a plantear una lectura general del texto y luego voy a avanzar paso por paso, en forma detallada, sobre cómo está construido el texto, cuáles son las líneas argumentales, cuáles son los debates que están planteándose y cuáles son los principales argumentos de ese desarrollo textual que tiene cada uno de los textos de esta unidad. Entonces, si vamos a la bibliografía, vamos a encontrar que necesitamos tener, por un lado, revisado, analizado y leídos los textos que han compuesto lo que sería eh, el primer parcial. Me refiero a la bolilla 1, a la bolilla 2, sobre todo el tema del poder. Pero cuando vamos a la unidad 3, el único texto obligatorio es el texto de Caminal Badía. Bien, entonces, si, si vamos a cada uno de los textos, nos vamos a encontrar con cuatro perspectivas que están construidas desde distintas posiciones. De hecho, representan distintas posiciones ideológicas. La primera presentación es a cargo del profesor Joan Anton, y que voy a presentarles a continuación. Vamos a hacer como si fuera que estuviéramos en un cine. Bien, estamos haciendo teoría del Estado, unidad 3, ideologías. El cuarto gran tema va a ser liberalismo, presentación del tema y los textos. De esto vamos a estar hablando bastante, bien, porque son textos que exigen tal vez no un audio, sino varios audios. Entonces, el profesor Joan Anton, que es quien construye el texto de liberalismo, es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona. Y el texto está incluido en la bibliografía, está disponible en, en la bibliografía obligatoria, lo tienen en la web. Y está estructurado a partir de un cierto esquema que me parece que sea importante que ustedes vayan anotando. El primer punto que se va a trabajar es cuáles son los conceptos filosóficos de base de lo que se denomina liberalismo. Repito, concepciones filosóficas de base. Ese es el título, el primer título que inicia el texto. Esa presentación es seguida luego de una, una construcción que va
a desarrollarse a partir de una cierta historia política de, de lo que se conoce como liberalismo. Y esa historia política va a confrontar las distintas fuentes. Vamos a hacer un paneo a lo largo de varias páginas de las distintas fuentes ideológicas, filosóficas, económicas, y vamos a ir avanzando hacia lo que el autor va a presentar como sucesivamente como la confrontación entre una teoría política liberal y una teoría económica liberal. Va a citar a muchos autores que vamos a tratar de abrevar en ellos para ver su opinión y sus construcciones. Y después Joan Anton presenta lo que él va a denominar los liberalismos a lo largo de su texto, y va a trabajar fuerte, luego de trabajar las concepciones filosóficas, va a trabajar fuerte los liberalismos del siglo XIX y subsiguientes. Este sería una de las formas de entrar y analizar el texto. Al mismo tiempo, Joan Anton presupone una serie de temas como ser el contexto histórico, el contexto económico, el contexto sociológico. Presupone la discusión filosófica, por ejemplo, Hobbes, Locke, Tocqueville. Y presupone también, a lo largo del texto, las distintas modificaciones que tienen que ver con la forma del Estado que conlleva en sus distintas versiones el liberalismo. Entonces, luego va a haber puntos en contacto con otros textos cuando se ponen en discusión las distintas vertientes. Sinceramente es un texto que va a exigir de ustedes una lectura atenta, que estos videos tienen como objeto que ustedes tengan más fácil ese abordaje. Les voy a enseñar cómo encarar el problema de un texto que tiene múltiples entradas. No es un texto lineal, como si fuera un texto de manual donde uno tiene el concepto y el desarrollo. No, tiene una riqueza argumental gigantesca. Entonces, como les digo, es un texto que va a exigir mucho background, mucha construcción por parte de la cátedra, y voy a ver si consigo algún video o algún documental para acompañar estas clases al mismo tiempo, ¿no? Entonces, luego de presentar todo lo que es la gigantesca discusión del liberalismo del siglo XIX, Joan Anton va a trabajar en forma no tan desarrollada lo que significa el liberalismo del siglo XX. Y ahí es donde posiblemente algunos autores puedan servirnos para comprender todo lo que significa este texto. Necesariamente vamos a tener que acompañar a los conceptos una ubicación de todo aquello que Joan Anton presupone de cada uno de estos temas que él plantea. Al texto de Joan Anton sobre el liberalismo le acompaña en primer lugar un texto ya sobre el conservadurismo, presentado por el profesor también de la Universidad de Barcelona, Joaquim Lleida. Este texto puede ser leído como continuación y como reacción del texto anterior. Entonces, a lo largo del cursado, en años anteriores, hemos analizado ambos textos
para encontrar los puntos de análisis, de discusión, de debate o de continuidad entre ambas posiciones. Entonces, una primera guía de lectura sería trabajar en forma detallada cada uno de los textos, sobre todo el primer texto, el texto del liberalismo, luego trabajar en forma también detallada el texto del conservadurismo, y vamos a encontrar múltiples elementos. Hacemos una pausa con estos textos y a continuación les presento otra discusión o otro eje que tiene que ver con este tema. Entonces, otros textos plantean otros abordajes al mismo tema y, por ejemplo, tenemos el énfasis de lo que sería el profesor Fernando Vallespín de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a analizar exclusivamente y dentro del contexto de las ideologías el modelo de Estado, el Estado liberal. Bien, el detalle es que el texto del profesor Vallespín se encuentra dentro de una línea argumental que considera que el eje fundamental para comprender la evolución de los estados está dado por la confrontación y modificación del Estado nacional, sobre todo en su versión monárquica, por la irrupción de lo que se va a conocer como el Estado liberal. Entonces, la clave de comprensión es el Estado liberal. Luego del Estado liberal surge lo que diversos autores, sobre todo de la Academia Española, considera como la reacción al Estado liberal. Recuerdan la palabra acción, reacción, reforma, reacción, revolución, reacción. ¿Sí? Entonces, en el caso de el análisis de la transformación del Estado moderno y del Estado monárquico, sobre todo, por la irrupción del Estado liberal, le va a continuar lo que se conoce como el momento de las rupturas o las críticas del Estado liberal. Y en la historia, esos temas son los que se refieren a las nociones del socialismo, del comunismo y del fascismo. Entonces, esta línea argumental que trabaja parte de la Academia de la Teoría del Estado, entendiendo, como les acabo de decir, al Estado liberal como ruptura con el Estado monárquico, el Estado de las monarquías, y luego entendiendo el Estado socialista, el Estado fascista o el Estado comunista como reacciones y rupturas al Estado liberal, forma parte de una de las líneas de comprensión de todos estos temas. Y por el otro lado vamos a ver otros autores que van acompañando todo el debate del profesor Joan Anton y el profesor Geisha en la parte del Estado conservador, para comprender lo que significa el liberalismo tanto en su adjetivo como en su sustantivo. Es decir, vamos a analizar en detalle su significado a nivel de lo político, lo filosófico, para comprender también el modelo de organización política que implicó en nuestra historia la adopción de las ideas liberales. Recordemos que en este caso muchos de los próceres adoptaron el credo liberal a nivel institucional, a nivel de la construcción del modelo de Estado, a nivel de planteo de libertades, y por eso es un tema insoslayable en el estudio de la disciplina.